En el Parlamento ha estado reunida la Comisión Especial sobre la situación de emergencia sanitaria. Allí ha estado, al pie, no del cañón, de la puerta, Roberto Riolfo. Buenas noches, Roberto, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches a ti y a los televidentes. A pie de comisión estuvimos aquí en el anexo del Palacio Legislativo desde las 16 horas. Comenzó a sesionar esta comisión parlamentaria bicameral especial que hace el seguimiento a la situación sanitaria, a la pandemia que estamos viviendo no solamente en Uruguay sino en el mundo, pero bueno, en este caso nuestro país. Esta comisión, que viene sesionando prácticamente todos los martes, ha recibido a diferentes organizaciones. Por supuesto, el GACH estuvo aquí presente, también estuvo el Sindicato Médico del Uruguay, estuvo FEMI, en fin, la academia. Todos estos martes han recibido a diferentes especialistas para llegar cada una de las bancadas de los partidos a diferentes conclusiones y propuestas. En realidad después habrá que elaborarlas y habrá que debatirlas. Al día de hoy, ¿cuáles son las propuestas? Bueno, por el lado del oficialismo, el senador Gandini habló con la prensa. El oficialismo se centró más que nada en lo que sería la post-pandemia. Vamos a escuchar la palabra en primera instancia del senador Gandini. Actualización educativa. Cuando termine este año lectivo, vamos a tener 2 años seguidos de rezago educativo, por el simple hecho de que nuestros niños y jóvenes han tenido mucho menos días y mucho menos horas de clase, y de las que tuvieron una parte han sido virtual. Ese rezago educativo va a requerir muchas formas de complementarlo para adelante, pero impacta en la transición de los ciclos educativos. Se nota mucho de primaria a secundaria, de educación media a universidad. Este año, de modo excepcional, la universidad dejó ingresar muchachos que salían del liceo con previas, porque si no salían del liceo con previas y no podían entrar a la universidad y quedaban en la nada, y la universidad lo aceptó. Pero también advirtió, si no hay una actualización educativa en el medio, seguramente van a fracasar en primer año muchos de ellos. Así que tenemos que hacer algo, y empezar a hacerlo desde ya, no en diciembre, para generar un modo de agregarle conocimiento según el destino que vayan a tener. Esto es un tema muy importante que ya hemos hablado con ANEP y con la universidad. Bueno, aparte de todo este tema de la educación, como le decía el senador Gandini, hay otros puntos que tiene la propuesta del oficialismo. Por ejemplo, el pasaporte verde, esto de que, diferentes países han vacunado con diferentes tipos de vacunas, y algunos países no aceptan quienes han dado, por ejemplo, en el caso de Sinovac en Uruguay, Argentina, por ejemplo, que está vacunando con la Sputnik, con la rusa, no acepta a la gente que, no los considera como inoculados a quienes se vacunen con Sinovac. En Europa también pasa lo mismo con el tema de Sinovac. Ellos han vacunado básicamente con Pfizer, BioNTech. Entonces, bueno, todo eso habrá que ver con la Organización Mundial de la Salud y crear alguna regla a nivel mundial para que tener un pasaporte verde y ver cuáles son las vacunas realmente que están aceptadas a nivel de OMS para poder entrar, y bueno, y que la circulación a nivel mundial también se pueda normalizar. También Gandini habló de un pase verde, eso es más a nivel local, a nivel interno. Se calcula que por agosto puede estar gran parte del país, o por lo menos lograr inmunidad de rebaño, entonces allí volver a abrir cines, teatros, la enseñanza a pleno y con virtualidad, en fin, volver entre comillas a alguna normalidad, y este pase verde podría justamente estimular a aquellas personas que se han vacunado a poder hacer todas esas actividades, y aquellas que no se vacunaron tal vez vean que el resto está teniendo una vida bastante normal, y con eso estimular a que se puedan vacunar. Al momento hay 700.000 uruguayos que ni siquiera se han anotado para tener la vacuna, para tener alguna dosis de la vacuna que se está dando en nuestro país. Otra de las medidas es la obligatoriedad de tener esta vacuna del COVID al personal de la salud de aquí en más. Así como actualmente se están vacunando, les obligan a vacunarse contra la hepatitis B, si no, no podrían atender. Bueno, de futuro tendrían que vacunarse con la vacuna de Pfizer, la que se está dando, se supone que será la misma, vacunarse para poder ejercer su labor. Y otro tema que plantean es que plantea el oficialismo, la donación de sangre y de plasma por parte de las personas privadas de libertad a cambio de una reducción de pena. Eso por el lado del oficialismo, así lo planteó el senador Gandini. Luego habló Olesker con la prensa en nombre de la oposición, de la bancada del Frente Amplio. En el caso de la oposición va más que nada por el tema actual, situación actual, cómo hoy se hace el país para reducir la movilidad, bajar el nivel de contagios y bajar el nivel
de la gran mortalidad que está teniendo nuestro país por el COVID-19. Vamos a escuchar entonces algunas de las propuestas de la oposición en la voz del senador Olesker. Proponemos un ingreso básico de emergencia que ahora lo hacemos bien concreto. Decimos, todos los que están recibiendo una partida del gobierno por tarjeta, por asignación familiar, por canasta APP, esta última que hubo para los sectores informales, o seguro de paro, se le complemente ese valor hasta un salario mínimo nacional. O sea, a esos 5 grupos de personas se les complemente hasta un salario mínimo nacional, lo cual tiene un costo más o menos aproximadamente de unos 300 millones de dólares para todos esos sectores. Y además se incorpore el cese de los desalojos, el cese de los cortes de luz, agua e internet, el diferimiento de los pagos de intereses hipotecarios, un subsidio al alquiler de 3 BPC, o sea, aproximadamente unos 15.000 pesos, para todos aquellos que sean estos mismos. Siempre estamos hablando de la misma población. Todo lo que proponemos es para esta misma población. Obviamente, si su alquiler es menor a 3 BPC, se le subsidiará el alquiler, y si no, hasta 3 BPC, o sea, hasta 15.000 pesos. Esa es la siguiente propuesta. Y luego proponemos flexibilizar el seguro de desempleo, aumentando el seguro de desempleo mínimo a medio salario mínimo nacional, y sobre todo una cosa muy importante, y es, para entrar al seguro de paro no hay que haber estado 12 meses anteriormente. Todo esto presupone, por supuesto, una erogación de dinero, Miguel, para el Estado, pero también la oposición, el Frente Amplio, lo que propone es el adelanto de la obra pública, lo que estaba ya programado para hacer en el año 2023 y 2024, por lo menos el 23 se puede estar adelantando para allá, ese dinero estaría, según Olesker, se podría estar adelantando no solamente dando más mano de obra, que es lo que se necesita, sino también, bueno, justamente más empleo y todo lo que derrama lo que es la construcción. Todo esto sería aproximadamente, para que la gente tenga claro, más o menos unos 1.100 millones de dólares, que supondría un aumento en el déficit, o sea, de 2 puntos de PBI significaría este importe, y con esto entonces, según el Olesker, 2 puntos de PBI no sería nada, el Estado lo puede absorber y tener una situación más holgada. Es decir, a grandes rasgos, tratar de que las personas que están en esa situación que nombró Olesker, también se habló del tema de las comorbilidades de muchas personas que tienen alguna enfermedad, tipo diabetes grado 1, tipo, bueno, obesidad, en fin, los cardíacos. A todas esas personas debería darse licencia por un mes, por supuesto, mandándolas a la casa, pero costeando su salario o, bueno, un porcentaje importante del mismo. Todo esto significaría unos 1.100 millones de dólares, 2 puntos entonces del PBI. Por ese lado va la propuesta de la oposición, más atacando el problema de hoy, la radiografía de hoy. Pero en la tarde de hoy, como para cerrar esta comisión y a iniciativa de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, vía Zoom estuvieron reunidos toda la comisión con los psicólogos Roberto Balaguer y Alejandro de Barbieri y con la antropóloga Virginia Rial, para tratar el tema de la salud mental. Bueno, según Argimón fue un tema bien interesante, hay mucho por hacer. Vamos a escuchar la palabra al respecto de la vicepresidenta de la República. Me pareció muy interesante es ver cómo desde las ciencias sociales se fue abarcando ese cambio de comportamiento desde el inicio, donde todos estábamos atentos porque no sabíamos lo que estábamos por enfrentar, hasta las distintas situaciones, y uno iba pasando como una suerte de fotografía a los cambios de comportamiento que fuimos teniendo como sociedad, hasta llegar a lo que últimamente se denomina como ese estado de languidez, esos efectos que tienen que ver con un cansancio, con la incertidumbre, con angustia. Bueno, todo eso fue planteado hoy y la verdad nos parece que fue como una radiografía de lo que ha sido todo nuestro comportamiento social, que es importante tener en cuenta lo próximo. Entonces, nos pareció que culminar este trabajo primero de la comisión antes de los acuerdos implica también trasladar la importancia en la confección de las políticas públicas de la consideración de ese comportamiento desde el punto de vista de la salud mental de todos nosotros.
Bueno, entonces este tema que hablaba la vicepresidenta de la República, por supuesto tuvo otras puntas. Todo esto Miguel se va a estar tratando, o la idea es que después de agosto justamente empezar a implementar algunas políticas, o por lo menos sugerir al Ejecutivo desde el Parlamento algunas políticas que tengan que ver con sostener a gran parte de la población que ha pasado por muchos problemas, tanto a los niños a nivel de educación, con el tema de no verse, tanto a los padres con esa convivencia a tiempo completo entre ellos y con sus hijos. Según Jimón, es bien importante escuchar las actas de lo que fue esta conferencia a través de Zoom, fue muy jugosa. Conocemos a Balaguer, lo hemos tenido allí, hemos tenido a Barbieri también en piso allí en el canal. Me imagino que debe haber sido muy sustancioso el análisis, y de la antropóloga también, de lo que está padeciendo nuestra sociedad con esta pandemia desde hace poco más de un año. Así que veremos entonces qué se termina resolviendo en los próximos días de todas estas propuestas tan disímiles, y a qué se puede llegar en conjunto entre todos los partidos, bueno, a qué conclusión o a qué medidas sugerirle al gobierno de esta comisión de seguimiento, esta comisión bicameral de seguimiento de la pandemia. Adelante, Miguel, allí en estudios.